Queridos jóvenes, en esta charla quiero tocar el tema quizá más importante que puede plantearse todo cristiano, porque quiero preguntarme quién es Jesucristo. Entendamos bien esta pregunta, no quiero propiamente hablar de su vida, sino sobre lo más fundamental sobre él, es decir, ¿quién y qué era realmente Jesucristo? Porque sobre Jesús se han dicho muchísimas cosas y de todos los colores, algunas buenas, otras malas, muchas elogiosas, otras que son realmente deplorables, a favor, en contra. Sus seguidores han dicho, como ustedes habrán escuchado tantas veces, que es el más extraordinario de los hombres, la misericordia encarnada, el gran perdonador, la más grande y bella de las personalidades. Lo llaman el Maestro, el Señor, el Salvador, el Redentor y sobre todo Dios hecho hombre. Pero sus enemigos tampoco se han quedado atrás y han dicho de él todo lo que se nos pueda cruzar por la cabeza. Por ejemplo, y está incluso ya en los evangelios mismos de los enemigos que aparecen allí, que estaba endemoniado, que era loco, que era un impostor, que era un infame, que era un blasfemo, que era un pecador. Como dije, estos últimos juicios ya los encontramos en la vida de Jesús, en boca de quienes lo persiguieron, de quienes se opusieron a sus enseñanzas, de los que lo acusaron, y de quienes lo juzgaron y lo llevaron a la cruz. Y han seguido a lo largo de los siglos en boca de todos los adversarios y los perseguidores de la religión fundada por Jesús de Nazaret. Pero ninguno de estos enemigos, y eso es importante tenerlo en cuenta, puede considerarse un enemigo serio, es decir, un detractor científico. De hecho, ninguno de ellos ofreció nunca alguna prueba científica o sólida, ni estudios profundos, históricos, documentados sobre lo que decían acerca de Jesús. Se limitaron, y eso lo podemos ver leyendo los evangelios simplemente, se limitaron a insultarlo, agraviarlo, ultrajarlo, y movidos, como aparece en los distintos episodios, muchas veces por la pasión, otras por el odio, la envidia, el resentimiento e incluso el miedo a lo que podía seguirse si aceptaban que Jesús fuese un enviado de Dios y mucho más, por supuesto, si lo reconocían como Dios. Por eso, propiamente hablando, sus afirmaciones carecen de valor alguno y, de hecho, ningún biógrafo estudioso de Jesucristo, incluso no cristiano o incluso adversario del Señor, pero estudioso, los ha tomado en consideración cuando han escrito sobre Jesucristo. Se han basado, incluso para atacar a Jesucristo, en otras cosas, en otros estudios, en otras especulaciones, etc. Precisamente de estos estudiosos que tampoco creen en Cristo, es decir, no creen que Él sea Dios o haya sido Dios, aunque lo reconocen como figura histórica, ¿no? Y aceptan sustancialmente, por lo menos, las cosas elementales que nos transmiten los evangelios. Ninguno de estos, digo, que ha estudiado su vida y su persona con pretensiones, según ellos, de seriedad, aunque cargados de prejuicios, ¿no?, han aceptado esas afirmaciones negativas sobre Cristo y han propuesto otras. Estos, entonces, estos enemigos científicos de Cristo que han ido apareciendo a lo largo de la historia, ¿no?, que han analizado con lupa y detalle los evangelios y han escrito en varios casos biografías muy abultadas en algunos casos de ellos, ensayos, estudios, exégesis sobre nuestro Señor Jesucristo, a menudo, por supuesto, esos libros llenos de lagunas e incoherencias, de afirmaciones cerradas e incluso heréticas, ¿no?, junto a esos estudios han dicho sobre nuestro Señor juicios muy elogiosos
sobre algunos aspectos de la personalidad de Jesús, y esto lo han hecho a veces con páginas de gran erudición. Precisamente por eso, estos escritos de los enemigos, llamémoslo así, científicos, doctos, enemigos doctos, ilustrados de Jesucristo, ellos resultan al fin y al cabo sumamente interesantes para ver qué camino esas afirmaciones sobre Cristo nos abren para conocer quién es Jesús. Y por eso precisamente voy ahora a tratar de recordar algunos de ellos y sus testimonios sobre Cristo, aunque me voy a tener que limitar solamente a un puñado para no cansarlos, porque esto podría ser larguísimo, pero lo vamos a resumir eligiendo solamente algunos quizás de los que, capaz que ustedes no sintieron nunca hablar de ellos, pero son personas que han tenido mucho peso a lo largo de la historia. Y voy a comenzar por uno de los más célebres, que fue un apóstata francés, Joseph Ernest Renan, de quien la Enciclopedia Británica, que es una obra de referencia en el mundo, dice que después de una crisis de fe que lo afectó gravemente cuando era seminarista sulpiciano, esta congregación, él después de eso pasó a profesar, dice, una fe en Dios cuasi cristiana. Cuasi cristiana. Vaya a saber qué quiere decir eso, ¿no? Es decir, dejó de ser cristiano, pero vivió siempre admirado por la persona de Jesús, de quien cantó falsedades, pero también alabanzas. Renan fue filólogo e historiador, escribió un libro que hizo mucho daño, pero fue muy famoso, que se llamó Vida de Jesús, que fue publicado en 1863. Fue miembro de la Academia Francesa, director del Colegio de Francia. Fue el primero en abordar la religión desde una perspectiva racionalista. Pues bien, él, en esa biografía de Jesucristo, dice, entre otras cosas, sobre Jesucristo lo siguiente: es la más alta regla de la vida, la más destacada y la más virtuosa. Él ha creado el mundo de las almas puras, donde se encuentra lo que en vano se pide a la tierra, la perfecta nobleza de los hijos de Dios, la santidad colmada, la total abstracción de las mancillas del mundo, en fin, la libertad. Y en otro lugar, todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no nació ninguno superior a Jesús. Interesantes palabras en quien después va a decir que igualmente ese Jesús no es Dios, ¿no? Otro que hay que citar fue el modernista y hereje Alfred Loisy. Este fue un sacerdote que terminó excomulgado, profesor de historia de las religiones en el Colegio de Francia, murió en 1940, tuvo enorme influencia. Él escribió lo siguiente: la divinidad de Jesús no es un hecho de la historia evangélica. Él niega entonces que eso se saque de los evangelios, cuya realidad se pueda verificar críticamente, sino una creencia acerca de la cual el historiador no puede hacer otra cosa que verificar el origen y el desarrollo. Es decir, bueno, empezaron a creer que Jesucristo era Dios, dice, ¿no? Jesús ha entrado en la historia de los hombres como hombre y no como Dios. Por tanto, entonces, para él Jesucristo existió, de él nos hablan los evangelios, ¿no? Pero no encontramos en ellos nada que nos haga pensar que era Dios. Sin embargo, después de afirmar esto, se ve obligado a reconocer que, y ahora lo estoy citando textualmente, se siente en todo, en sus discursos, en sus actos, en sus dolores, un no sé qué de divino que eleva a Jesucristo, no solo por encima de la humanidad ordinaria, sino por encima de lo más selecto de la humanidad. O sea, está por encima incluso de los mejores hombres de la humanidad. Jesús, es decir, él es, según lo así, el gran revelador de la relación entre Dios y el hombre. Será pues todo lo hombre que se quiera, nada divino para él, pero es el más extraordinario de los hombres en cuanto a sabiduría y virtud. Incluso para este pobre hombre que perdió la fe por aceptar los postulados del racionalismo. Lo hacía aún negando a Jesús como Mesías divino y Salvador, lo reconoce como una figura moral y reveladora de Dios de notable profundidad.
Otro autor digno de ser citado fue el famoso teólogo racionalista luterano Adolf von Harnack, muerto en 1930. Fue muy importante como historiador de la Iglesia, profesor de diversas universidades alemanas, prolífico escritor, estudioso de la Biblia y de la cultura griega. Él negaba la historicidad de los evangelios, pero de Jesús afirma, palabras suyas ahora, que ha puesto a la luz por primera vez el valor de cada alma humana y nadie puede deshacer lo que Él ha hecho. Cualquiera que sea la actitud que ante Jesucristo se tome, no se puede menos que reconocer que en la historia es Él quien ha elevado a la humanidad a esta altura. Y en otro lugar añade, Jesús estaba convencido que conocía a Dios como nadie como nadie antes de él lo había conocido. Y sabía que su misión consistía en comunicar a los demás, por medio de sus palabras y sus acciones, el conocimiento de Dios y por consecuencia hacerles hijos de Dios. Poseyendo esta conciencia se consideraba como el Hijo de Dios y por ello podía decir mi Dios y mi Padre. Y en esta invocación hacía entrar algo que no convenía sino a él solo, o sea que al único que solamente le cuadraba era él solo. O sea, dicho en otras palabras, Jesús tuvo una vida espiritual y de relación con Dios Padre como ningún otro ser humano en la historia de los hombres. Tenía un ideal extraordinariamente elevado y aspiraba a convertir a todos los hombres en hijos de Dios, que es la aspiración más grande que se puede tener en la tierra, ¿no? Quiero mencionar también a un escritor inglés, ¿no? John Middleton Murry, muy prolífico, autor de más de 60 libros, miles de artículos y ensayos de literatura, crítica, religión. Este personaje, que muere en 1957, fue muy influyente en los ambientes intelectuales ingleses, europeos y norteamericanos de principios del siglo XX. Pues bien, en una de sus obras más conocidas, que se llama Jesús, hombre de genio, ¿no? Él escribe cosas como esta, dice así: gran parte de mi vida la he pasado esforzándome por comprender a los hombres de genio, ¿no? Los hombres de genio. Y Jesús fue por encima de todo un hombre de genio. Por supuesto, hay muchos para los que era por encima de todo un ser sobrenatural, un Dios. No puedo compartir esta creencia porque no sé lo que significa. Las críticas de este tipo parecen no pararse nunca a pensar lo obvio. Y fíjense qué frase interesantísima. Esta es dicha por un adversario de Cristo, dice, ¿no? Que si Jesús hubiese sido un hombre corriente, no se esforzarían ahora, 1900 años después de su muerte, por demostrar que lo fue. Muchos dicen, no, Jesucristo fue un hombre más. Si estuvieran convencidos de que Jesucristo fue un hombre más, no estarían escribiendo artículos, biografías y libros para demostrar que fue un hombre más. Porque de un hombre corriente no hace falta decir nada, sino simplemente que miren su vida. La nuestra es una vida corriente. Nadie tiene que escribir un libro para demostrarlo, ¿no? Sigue diciendo él, Jesús fue por supuesto más, mucho más que un hombre de genio. A la imaginación creadora del gran hombre de genio se añadió en él el poder de vivir y morir por su visión de las cosas venideras. Jesús es más que un maestro de una extraordinaria sabiduría. Si pensara que solo era eso, no habría escrito un libro para demostrarlo. Jesús fue un maestro que murió para salvar a los hombres que no quisieron escuchar sus enseñanzas. Ningún otro maestro ha hecho eso, y eso lo sitúa por encima y aparte de todos los demás maestros. No significa, como algunos pueden sostener, que añadiera a la sabiduría del maestro la ceguera de un fanático. Para él no era un fanático. La combinación es impensable e imposible. Uno no puede ser un hombre sabio y un fanático. Si es un fanático, no es un sabio. Y si es un sabio, una persona entonces que obra con verdadera sabiduría, no puede ser un fanático. Por eso dice, no se puede. Entonces todos los que dicen que es un sabio pero un fanático se contradicen, dice él. Tal vez haya habido otros tan sabios como Jesús, pero ninguno ha tenido su amor. Por eso no ha habido ninguno tan sabio, porque ser sabio y amar, eso está más allá de toda sabiduría. Y en otra parte de su obra
hablaba de aquellos para quienes Jesús es totalmente hombre y el más divino de los hombres. Y sin duda estaba contándose él entre los que así pensaban. Por eso para él Jesús no era Dios, pero sí el más divino de los seres humanos. Extraños razonamientos de los que han quedado encandilados por la figura de Jesús, pero les falta la fe. En esta lista debemos poner también a uno de los teólogos protestantes más importantes del siglo XIX, el francés Auguste Sabatier, que murió en 1901. Él fue decano de la Facultad de Teología Protestante de París, divulgador del método histórico crítico, método muy famoso en estudio de la Biblia, y defensor del protestantismo liberal del movimiento modernista, estudioso de la filosofía, la religión y sobre todo las figuras de Jesús y de San Pablo. Pues bien, este destacado autor, que no aceptaba la divinidad de Cristo, dijo sobre él: Jesús es el alma más bella que existió jamás, sincera, pura, que ha podido elevarse a la altura a la que nunca el hombre podrá llegar. Ningún otro hombre podrá llegar. De los muchos teólogos suizos de comienzos del siglo XX, cito a uno, Paul Bernle, profesor de la prestigiosa Universidad de Basilea, catedrático de estudios del Nuevo Testamento, representante de la Escuela de Historia de las Religiones, especialista en los evangelios sinópticos, o sea, los 3 primeros evangelios, y en San Pablo, autor de libros muy eruditos y algunos de ellos muy conocidos en los ambientes científicos, ¿no? Él dice en una de sus obras: lo desconcertante en Jesús es que tenía conciencia de ser más que un hombre, guardando con todo la más profunda humildad delante de Dios. Y en otro lugar dice: es del todo imposible el representarse una vida espiritual tal como la de Jesús, de tan alta, ¿no? Jesús para él no era Dios, pero dice que tenía conciencia de ser más que un hombre y al mismo tiempo era increíblemente humilde. Y para elegir un poeta genial pero sin fe, qué mejor que el célebre Johann Wolfgang Goethe, el gran poeta alemán, el poeta de referencia de los alemanes, autor del famoso drama Fausto, ¿no?, que vivió a mitad del siglo XIX. Fue dramaturgo, novelista, poeta, filósofo, naturalista. Es el escritor más grande e influyente de la lengua alemana y el más pagano de los poetas modernos, como dijo un autor de él. Este paganísimo poeta veía, sin embargo, en Jesús no un ser divino, no lo aceptaba eso, pero sí una figura de pureza ética y de grandeza espiritual. Para él Jesús era un ejemplo de humanidad elevada, cuya vida reflejaba bondad, amor y autenticidad. Consideraba que el mensaje de Jesús apelaba directamente al corazón humano y a la conciencia moral. Alguien que revela la verdad en lo íntimo del ser humano. De Jesús escribió cosas como estas, cito algunas frasecitas. La esencia de la religión de Cristo es la moral más pura y la sabiduría más sublime. La religión cristiana, en cambio, es la corrupción de ambas. Él estaba en contra de la religión cristiana. Pero Jesús, la moral más pura y la sabiduría, distinguía entre la persona y la religión que lo sigue a él, ¿no? En otro lugar, el hombre ideal, Cristo, no es Dios, pero es el modelo más puro de la divinidad en lo humano. En otro lugar, Jesús fue el hombre más grande de todos, porque hizo que lo divino se reflejara con la mayor claridad en su propia vida. Y en otro lugar, me inclino ante Jesucristo como ante la revelación divina del principio supremo de la moralidad. Revelación, casi como una revelación de la moralidad de Dios encarnada en un hombre. Pero no era Dios. El ultrarracionalista David Friedrich Strauss, discípulo de Hegel, aquel filósofo que ha influido tanto en la historia de la humanidad, ¿no? Strauss, uno de los líderes del movimiento de la antigua búsqueda del Jesús histórico. Él sostenía que los evangelios son relatos míticos, es decir, recreados por la fantasía, en definitiva, de los primeros cristianos, que brotan de una mentalidad precientífica y prefilosófica. Rebajaba a Jesús a un predicador judío extraordinario, sin embargo, y de gran fuerza moral. Y sin embargo, se veía obligado a reconocer, y son palabras suyas,
que en ningún otro tiempo o lugar alguien podrá no ya superar, sino ni siquiera igualar a Jesús. No lo pueden superar, ni siquiera igualar, ¿no? Y también dice en otro lugar, Jesús de Nazaret es el punto en el cual la idea de Dios y la idea de la humanidad se encuentran en su forma más pura. El filósofo neerlandés Spinoza, Baruch Spinoza, muerto en 1677, judío sefardí, uno de los principales pensadores de la Ilustración y de la crítica bíblica moderna, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo, fue filósofo panteísta, gnóstico, cabalístico, etc. Considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto a Descartes y Leibniz. Él negaba la divinidad de Cristo, pero lo consideraba un sabio moral y un ejemplo de vida en armonía con Dios. En una de sus obras, que se llama Tratado Teológico Político, dice: ningún hombre puede comprender por pura intuición ideas que no están contenidas ni son deducibles de los fundamentos de nuestro conocimiento natural, salvo Cristo. O sea, superior a todo hombre, dice él, en esta capacidad intelectual. A él le fueron reveladas directamente, sin palabras ni visiones, las ordenanzas de Dios que conducían a los hombres a la salvación, de modo que Dios se manifestó a los apóstoles por medio de la mente de Cristo, como antes lo hizo a Moisés por medio de la voz sobrenatural. En este sentido, la voz de Cristo, como la voz que oyó Moisés, puede llamarse la voz de Dios y puede decirse que la sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría más que humana, asumió en Cristo la naturaleza humana y que Cristo fue el camino de la salvación. Y por este motivo llamaba a Jesús el Maestro Supremo del amor y de la obediencia a Dios. Recordemos también a uno de los padres de la Revolución Francesa y de la moderna concepción de la libertad como libertinaje, ¿no? El escritor, pedagogo, filósofo e influyente pensador Juan Jacobo Rousseau. Este libertino se animó a decir en su libro Profesión de la Fe del Vicario Saboyano, un título, un libro, dice así: confieso que la majestad de las Escrituras me sorprende. La santidad del Evangelio me habla el corazón. Sí, lo sostengo. Si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son las de un Dios. O sea, casi un Dios. Él no creía que Jesucristo fuese Dios, ¿no? Uno de los más virulentos adversarios del cristianismo en los últimos siglos, que fue Nietzsche, Federico Nietzsche. Tanto odio tuvo este escritor y filósofo contra el cristianismo, ¿no?, que por otra parte era un muy buen literato, ¿no?, que su rencor y hostilidad terminaron por volverlo loco. Se volvió loco de manicomio, ¿no? Pues bien, él escribió mucho sobre Jesucristo, incluso una obra que tituló Anticristo. Sin embargo, a pesar de combatir con todas sus fuerzas al cristianismo, que él veía como la suma de todos los errores, tuvo una actitud ambivalente hacia la figura de Jesús. Negaba su divinidad y sus milagros y le echa la culpa a San Pablo de haber inflado la personalidad de Jesús hasta hacer creer que él era Dios. Él dice que el inventor de la divinidad de Cristo es San Pablo, ¿no? Pero del Jesús histórico dice que fue un hombre puro e inocente, que vivió el amor sin resentimiento, sin imponer sus ideas, que fue tan coherente que murió en la cruz por lo que había predicado, que vivió su verdad sin resentimiento, que fue un espíritu libre, con todos elogios. Aunque clama a voz en grito que el cristianismo es una decadencia, confiesa que Jesús es único. Y de él dice así: este dulce mensajero murió como vivió, como enseñó, no para redimir a los hombres, él niega eso, ¿no?, sino para mostrar cómo se debe vivir. O sea, es un ejemplo Jesucristo es el ejemplo de cómo debemos vivir, ¿no? Lo que dejó como legado a la humanidad es una práctica, su actitud frente a los jueces y esbirros, acusadores y cualquier clase de calumnia y de escarnio, su actitud ante la cruz. O sea, todo un ejemplo que vale la pena seguir. Y lo describe a continuación como dice: la integridad convertida en instinto y pasión que hace la guerra a la mentira. Por lo tanto, ¿no?, el hombre más veraz, el hombre que vive la verdad casi por instinto, tanto amor a la verdad tiene.
Cristo fue para Nietzsche un gran hombre, pero todo terminó con la cruz. Allí, dice, murió el único cristiano y el único evangélico. El único evangelio. Y la lista podría ser casi interminable. Hemos mencionado unos 10, 11, pero podríamos añadir otros y algunos de esos ustedes los conocen bien. Voy a decir alguna frasecita de un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, Einstein, premio Nobel, ese gran físico alemán, que murió en 1955, judío, no creyente en la divinidad de Cristo, y sin embargo decía de Jesús: nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, muerto en 1939, crítico con la religión, pero que consideraba a Jesús una figura moral de empatía y sacrificio, con gran influencia en la civilización occidental. El escritor ruso León Tolstoy, muerto en 1910, autor de la famosa novela Guerra y Paz, quien negaba la divinidad de Cristo, pero veía a Jesús como el modelo perfecto de vida moral. O sea, el más santo, el más veraz. El deísta Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, muere en 1826, ¿no?, que compuso la llamada Biblia de Jefferson, donde agarró una Biblia y le quitó todos los milagros y la resurrección, dejando solo las enseñanzas morales de Jesús. Y dejó solamente eso porque consideraba, a pesar de que negar los milagros y todo, a que Jesús es el mayor maestro de ética de la historia. El famoso, conocido líder Mahatma Gandhi, ¿no?, muerto en 1948. Él era pagano, pero veía en Jesús el modelo supremo de la no violencia y del amor al enemigo. Suya es la frase que dice lo siguiente: yo admiro a Cristo, pero no a los cristianos. Ellos no se parecen a Cristo. Quizá un poquito de razón tenía, ¿no? El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, muerto en 1950, premio Nobel de Literatura, quien dijo esto: no hay en la historia otro personaje como Jesús. Su vida fue la de un genio que superó a todos los demás maestros religiosos y lo admiraba como gran reformador moral y social. El escritor británico Wells, famoso por su novela La Guerra de los Mundos, no aceptaba la divinidad de Cristo, pero afirmó: por lo que sé de la historia, Jesucristo es la figura más importante de toda la humanidad. Y tantos otros que podríamos seguir enumerando aquí, ¿no? Pero vamos a dejar este tema. Para sintetizar, vale para estos autores y muchos más lo que escribió un gran teólogo y apologista jesuita, Leoncio de Gran Mesón, en una obra maravillosa titulada Jesucristo. Él decía que la mayor parte de los pensadores racionalistas del siglo XIX y XX, filósofos unos, teólogos otros, con diversos matices y talento desigual, todos ellos admiten que el maestro nazareno ha rebasado la estatura común de la humanidad, que ha inaugurado la vida religiosa verdaderamente pura y que por estos títulos se le puede tener como un profeta y un héroe del orden espiritual. Pero ninguno admite la divinidad del Señor en el sentido tradicional de la palabra. Casi todos se refugian en la admiración a la personalidad de Jesús, insistiendo en su carácter sublime y en su sentido de la realidad. Por lo tanto, todos lo admiten, lo admiran como la cumbre de la perfección moral humana, pero afirman sin dudar que de ningún modo se puede aceptar que haya sido Dios. Por eso, es bueno que antes de sacar algunas conclusiones, pasemos por un instante a tratar de investigar qué fue lo que Jesús mismo pensó de sí mismo y qué dijo Jesús de sí. Y nos vamos a sorprender. En primer lugar, para nuestra sorpresa vemos que Jesús constantemente se tomaba atribuciones divinas. Mandaba a las tempestades que se calmasen y éstas le obedecían. Llamaba a los muertos a la vida, como hizo con la hijita de Jairo, recién muerta, con el hijo de la viuda de Naín, a quien ya llevaban a enterrar, con su amigo Lázaro, que ya llevaba 4 días sepultado y cuyo olor a podrido se filtraba por la puerta de la tumba, como le advierte su propia hermana. A todos los resucitó solo con mandárselo. Perdonaba los pecados de los hombres
Vete, tus pecados te son perdonados, le dice a uno. Vete, no peques más, le dice a otro. Y él se hizo con la pecadora que le lavó los pies, con la hemorroísa, con la mujer adúltera, con Zaqueo, con Pedro, con Leví, a quien convierte en Mateo. Curaba leprosos, hacía oír a sordos, devolvía la vista a los ciegos de nacimiento, hacía caminar a los paralíticos, expulsaba demonios con solo decirle: vete, aléjate, sal de este hombre. Y todas estas cosas las hace siempre en primera persona. Nunca manda o ordena en nombre de Dios. Un exorcista hoy en día, si tiene que expulsar a un demonio, dice: en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, yo te lo mando. Pero en nombre de Dios. Jesucristo decía: yo te lo mando. Niña, yo te mando, levántate. Y la muerta resucita. ¿Qué quieres? Señor, que vuelva a la vista. Quiero. Una sola palabra, quiero. Y él recupera la vista, ¿no? Lázaro, sal fuera. Hay palabras de él, en nombre propio. Y Lázaro sale fuera de la tumba. Segundo lugar, Jesús legislaba como Dios. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas que hablaron en nombre de Dios y que mandaron o prohibieron cosas en nombre de Dios, pero ninguno de ellos puso leyes nuevas o corrigió las leyes de los antiguos. En cambio, Jesús legisló y se puso por encima del mismo Moisés. Todos hemos leído o escuchado muchas veces las palabras del Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antiguos. Son las legislaciones antiguas. No matarás. ¿Quién es el que recibe eso? ¿Lo recibe Moisés? ¿Son palabras de Dios? ¿Son uno de los 10 mandamientos? Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo, él cambia, yo os digo, ¿no? Todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. Y también habéis oído que fue dicho: no adulterarás, es otro de los mandamientos. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Y esta otra, también habéis oído que se dijo a los antiguos: no perjurarás, antes bien cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera. Y podríamos seguir con otras más. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al mal, etc. El que te abofetea en la mejilla derecha, pon la izquierda. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. En todas estas afirmaciones Jesús dice cosas que están en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en boca de Moisés, en boca de Dios. Y él se atreve a ir más allá, pone exigencias más altas, más interiores, más de corazón. Realmente está diciendo que él es más grande que los profetas y que el mismo Moisés. Y por encima de los profetas y de Moisés, solo está Dios. Solo está Dios. Jesús mandaba como solo Dios puede mandar a los hombres. En tercer lugar, Jesucristo exigía ser amado como Dios. Decía a los que lo oían: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que pierda su vida por mí la encontrará. Jesús exigía que cada uno de sus oyentes lo amase a él más que a su propio padre, a su propia madre, a sus hermanos, más que a sus propios hijos, que se dejen matar por él, que se dejen perseguir y crucificar por él. ¿Qué hombre podría pedirnos a nosotros algo igual? ¿No es eso creerse Dios? En cuarto lugar, Jesús prometía cosas que solo puede prometer Dios. Al ladrón crucificado junto a él le promete que ese mismo día estará con él en el paraíso. A sus jueces les promete que lo verán venir al final de los tiempos a juzgar a todos los hombres. A sus discípulos les promete no dejarlos solos hasta el fin del mundo. A los que coman su cuerpo y beban su sangre les promete la vida eterna. A los que crean en él les promete la salvación. A los que recurran a él pidiendo perdón por sus pecados les promete el perdón divino.
Bueno, todas son frases de los evangelios. En quinto lugar, Jesús afirmaba su unidad con el Padre proclamándose Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, Él. ¿No? Yo y el Padre somos una sola cosa. Que sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Y sus enemigos entendieron muy bien esto, al punto tal de cuando intentan matarle, Jesucristo le pregunta: ¿por cuál de los milagros que he hecho me queréis matar? Y ellos le responden: por ninguno. No te queremos matar por los milagros, sino porque tú afirmas que eres Dios. Eso está en el Evangelio. Todas las veces que Jesús habla de sí mismo usando la palabra yo, deja transparentar un grito divino, como si dijera: yo Dios, yo que soy Dios, yo soy Dios. Por ejemplo, cuando dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, no fornicarás, no serás perjuro. Esto ya lo leí, el Sermón de la Montaña. Yo en cambio os digo. Ya dije que había sido Dios por medio de Moisés quien había dicho aquellas cosas: no matar, no fornicar, no perjurar. Por eso, ¿quién pretende ser Jesús para decir ahora que Él da una orden, una ley más perfecta? Solo si pensaba que era Dios podía hacerlo. En otro lugar: yo os digo que hay aquí alguien mayor que el templo, el Hijo del Hombre y Señor del sábado. Evangelio de San Mateo. Este lenguaje es inaudito. Jesús dice que Él es superior al templo, el templo santo de Jerusalén, donde Dios habita, y que es superior al sábado, día de Dios, día que Dios designó para que el hombre descanse y le rinda culto. Él es superior a todo eso. En otro lugar, el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede pretender ser la verdad y la vida sino Dios? En otro lugar, Evangelio de San Juan: yo soy el pan vivo, el que del cielo ha bajado. Quien coma este pan, que soy yo, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. ¿Quién puede pretender dar una vida sin fin si no piensa que es Dios? En otro lugar: yo soy la luz del mundo. En otro lugar: yo no soy de este mundo. En otro lugar: yo existo antes que vuestro padre Abraham. En otro lugar: yo he salido de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Esto es el sermón de la última cena. Y en tantos otros lugares repite una y otra vez que Él y el Padre Celestial son una misma cosa. Sermón de la última cena, sobre todo, que solo Él conoce al Padre porque procede de Él, que Él es mayor que Salomón, que es más grande que el rey David, que es más grande que los profetas, que al final de los tiempos volverá para juzgar a los vivos y a los muertos revestido de gloria y majestad, que puede perdonar los pecados de los hombres. Y cuando Caifás, el sumo sacerdote judío, le pregunta en el juicio donde lo condenarán a muerte, ¿no? Y después lo llevarán a Pilato a ver si consiguen que Pilato también ratifique eso y lo condene a la cruz, ¿no? Cuando Caifás le pregunta: dinos de una vez por todas si eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le responde: sí, tú lo has dicho. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y prefirió morir en la cruz antes que retractar estas palabras. Por lo tanto, nosotros no podemos dudar de tres cosas. Primero, que Jesucristo pensaba que era Dios. Segundo, que Jesucristo dijo innumerables veces que era Dios. Tercero, que Jesucristo actuó en incontables oportunidades como si fuera Dios. Uno podrá creer o no creer en Cristo, pero no puede poner en duda estas cosas después de leer seriamente los evangelios. Y frente a esto, solo caben tres posibilidades. O Jesús nos mintió y nos dijo que era Dios sabiendo que eso no era verdad,
o Jesús estaba loco y se creía Dios y nos dijo que era Dios, pero de buena fe, engañado por un desequilibrio mental, o Jesús ni se engañó a sí mismo, ni nos engañó, sino que nos dijo la verdad. Y entonces si dijo la verdad y dijo que era Dios, era Dios. Esto se llama el trilema. Así como un dilema es cuando no sabemos cuál de dos cosas es la verdadera, pero una sola tiene que ser verdadera y la otra falsa, el trilema, y el trilema es el famoso trilema sobre Jesucristo, es esto. Acá hay tres afirmaciones, solo una puede ser verdadera. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ante todo, podemos preguntarnos, bueno, ¿habrá sido Jesús un mentiroso, un impostor que se hizo pasar por Dios sabiendo que era falso? Si estamos así, ante esto, Jesucristo habría sido una personalidad moralmente inicua, un impostor, un falsario que engañó a hombres y mujeres, haciéndose pasar por Dios, exigiéndole, como hemos escuchado, que abandonaran todo por Él, que renunciasen a todo por Él, a sus familias, a sus bienes, a sus padres, a sus hijos, a su felicidad humana e incluso a su propia vida. Si así fuera, Jesús sería el responsable de miles y millones de inútiles martirios, de todos los que dieron la vida por Él, de miles y miles de ilusos que dejaron todo para ir a los desiertos, a vivir una vida casta y pobre, convencidos de que seguían a Jesús, y por eso sería el supremo responsable de que tantos hayan vivido engañados, llevando una vida de penitencia, de celibato, de pobreza. Si fuera así, estaríamos en presencia de una personalidad cargada de una peculiar y rara malicia. Pero fue así. Por eso dije antes y mencioné el testimonio de sus enemigos. Sus enemigos más ilustres nos dicen que no podemos afirmar esto. Todo lo contrario. Todos ellos, leímos varios testimonios, todos ellos que no creen que Jesús sea Dios, sin embargo, dicen que no fue mentiroso, sino todo lo contrario. La persona moralmente más honesta y humilde que ha conocido la humanidad. El más puro ideal de espiritualidad y virtud. La rectitud personificada, un casi Dios. Son todas las palabras de los que hemos leído antes. Ya hemos visto lo que han dicho sus enemigos más doctos. Estos nos dicen es imposible que Jesús haya sido un impostor. Si Jesús no pretendió engañarnos, podemos quizá pensar entonces que no quiso hacerlo a propósito, pero vivió engañado. Él se engañó sobre sí mismo. Fue un fanático, quizá, convencido de que era Dios. En tal caso estaríamos ante una personalidad psicológicamente desequilibrada, un paranoico con delirios de grandeza, un megalómano, un enfermo afectado por ideas delirantes expansivas que en este caso lo llevaban a creerse Mesías. En muchos manicomios hay algunos que se creen San Martín, que se creen Napoleón, que se creen Dios Padre, que se creen Jesucristo. Pues bien, quizá Jesucristo era uno de estos que se creía Dios. Si Jesús vivió engañado en algo tan importante, estaríamos frente a un pobre hombre irresponsable de sus afirmaciones, pero en el fondo un enfermo. Ahora bien, ¿puede haber sido Jesucristo un enfermo? Ya hemos visto los testimonios de sus más inteligentes enemigos y críticos. Ellos, que no creen que Jesús sea Dios, sin embargo descartan cualquier rasgo de locura. Más bien dicen que fue lo contrario. Algunos de ellos lo califican como la persona más equilibrada de la humanidad. En él, dicen, la psicología humana alcanzó el grado más alto de serenidad y armonía intelectual, volitiva y afectiva. Lo ven como el modelo más sublime de hombre, un genio y más que un genio, un sabio y más que un sabio, un maestro y más que un maestro. Lo ven como el modelo más sublime de hombre, lo más próximo a Dios que puede estar el hombre. Todos ellos nos dicen, por lo tanto, unánimemente, Jesucristo no estaba loco, todo lo contrario. Nadie estuvo tan equilibrado en este mundo como Jesucristo. Ahora bien, ¿qué nos queda? Si nos apoyamos entonces en los críticos más ilustrados de Cristo, es decir, los enemigos más ilustrados de Cristo,
vemos que nos dicen que Jesús de ningún modo fue un perverso mentiroso. También nos dicen que es inadmisible pensar que Jesús haya sido un paranoico o un iluso. Entonces, no nos queda otra que decir que Jesús era alguien sincero, equilibrado, que hablaba de lo que sabía y que lo decía con honestidad y sinceridad. Pero ya acabamos de ver también qué es lo que decía Jesús, qué es lo que pensaba y qué es lo que hacía. Él decía, pensaba y actuaba como si fuese Dios. Por lo tanto, piensen ustedes. Ustedes tienen que pensar la respuesta. ¿Quiénes son los que no nos dejan otra alternativa que concluir que Jesús era quien Él decía ser? Y Él decía ser Dios. Son sus mismos críticos y sus mismos enemigos. Y si no mentía, porque era santo y honesto, ni se engañaba, porque era equilibrado y psicológicamente sanísimo, si no exageraba, porque era humildísimo, si pesaba cada una de sus palabras, porque era justísimo, como dicen todas estas cosas sus enemigos, entonces decía la pura verdad y nada más que la verdad. Y como Él dijo que era Dios, entonces Jesús es Dios. Pregunte cada uno de ustedes a su propio corazón si tiene una respuesta distinta de esta. Pero si ustedes están convencidos de que Jesucristo no nos ha mentido, ni se ha engañado a sí mismo, sino que ha dicho la verdad cuando hablaba como Dios, obraba como Dios y decía que era Dios, entonces crean con fe viva y proclamen con todas sus fuerzas que es Dios. Pero no lo digan como lo haría un loro que repite sin saber lo que dice, o la voz artificial de una computadora que no tiene vida ni pasión, sino con todo el corazón y con toda el alma. Porque de esta afirmación, Jesús es Dios, se siguen consecuencias muy importantes y muy fuertes. Porque si Jesús es Dios, entonces vale la pena vivir para Él y morir por Él. Vale la pena vivir la castidad y la pureza para imitarlo a Él. Vale la pena apagar nuestros celulares y pasarse una hora en silencio delante del Santísimo Sacramento, donde nos aguarda con su cuerpo, su alma y su divinidad. Vale la pena seguirlo a Él donde quiera que vaya. Vale la pena dejar todo lo que nos gusta y consagrar nuestras vidas a Él, sea en el sacerdocio, sea en la vida religiosa, e ir a predicar su nombre a los confines de la tierra. Vale la pena formar matrimonios y familias fuertes, vivas, alegres, comprometidas, con muchos hijos, con gran empuje para testimoniar que sus enseñanzas son verdaderas. Vale la pena jugarse, es decir siempre la verdad y nunca mentir, ser honestos y no robar, ser misericordiosos y perdonar, aceptar nuestros límites y fracasos y no dejarnos vencer por ningún miedo. Para decirlo de un modo resumido, si Jesús es Dios, vale la pena intentar ser santos y conquistar el mundo. Y no les puedo desear nada mejor que eso. Muchas gracias por la paciencia.